Ok. Bien. Estábamos viendo al final de la clase anterior cómo se debe hacer la comparación de las varianzas o de las desviaciones estándar o típicas. Habíamos dicho que a nivel de los resultados de la varianza o de la desviación, no es correcto hacer comparaciones en valores absolutos, ¿ya? Como quiera que la desviación o la varianza se expresa en valores absolutos, sino que hay que llevarlo a su expresión relativa. Esa expresión relativa se llama coeficiente de variación. Y lo vimos ya una partecita en la clase anterior. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica y la media aritmética multiplicado por 100. O sea que el coeficiente de variación es una expresión de la dispersión, pero en valores relativos. Entonces vamos a ver, estamos en la página 293. Ahí se encuentra el tema del coeficiente de variación. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. En la página siguiente, 294. Dice, en dos pruebas de conocimiento A y B, la prueba A se calificó sobre 100 puntos. La media aritmética de las calificaciones fue 72 puntos, con una desviación típica de 9. La prueba de B se calificó sobre 80 puntos y los resultados dieron una media de 52 puntos. 52 y una desviación típica de 6 puntos. Nos dice hallar en cuál de las dos pruebas hubo mayor variación. Si nosotros miráramos acá nomás, concluiríamos que en A hay mayor dispersión o variación que en B. Nos fijamos en la desviación típica. Sin embargo, en este nivel no debemos hacer las comparaciones, ¿ya? Porque imaginémonos, son dos pruebas, puede ser la misma cantidad de alumnos, las pruebas, aunque el valor de las calificaciones no sea el mismo, sin embargo, pueden ser la misma cantidad de estudiantes, etc. Lo que no podrá ser igual es las pruebas de conocimiento de los alumnos del curso A con las del curso B. Por lo tanto, para efecto de comparación debemos ir a expresarlo de manera porcentual. Y esa expresión de manera porcentual la vamos a hacer con el coeficiente de variación. Entonces tenemos para cada prueba, coeficiente de variación de A es la relación de la desviación típica sobre la media por 100. Entonces, aquí nos da 12.5%. El coeficiente de variación de B, 6 sobre 52, nos da 11.53. Ahora ya, en este nivel de expresión porcentual, sí podemos decir que en el curso A o en la prueba A hay más dispersión que en B. Aquí a este nivel, sin embargo. ¿Ya? ¿Que ratifica esta situación? Sí, pero no siempre salen los resultados de esa manera. A veces nos confunden y sale cambiado. ¿Ya? Tenemos un siguiente ejemplo en la misma página.
el 492 y dice, las notas del curso A tuvieron una media, aquí está el ejemplo. Las notas del curso A tuvieron una media de 75 puntos y una varianza de 225. Las del curso B tuvieron una media de 70 y una varianza de 196. Muy bien. Si en ambos cursos las notas se aumentan en un 10%, dice, ¿cuál de los dos cursos tiene coeficiente de variación mayor después del incremento de las notas? Bueno, entonces como quiera que aquí nos da los datos de la media y la varianza, entonces nosotros esta varianza tenemos que convertirla en desviación. Entonces le sacamos la raíz cuadrada y tenemos 15. Igual acá en el caso de B, raíz cuadrada y sale 14. Ahora bien, vamos a hacer el incremento de las calificaciones que nos pide. ¿Ya? El incremento de esas calificaciones. ¿Sí? Entonces tenemos 75 por el 10%, nos da 82.5. La desviación, 15 por 10%, 16.5. Hacemos lo mismo para la del curso B. La media, 70 por 10%, 77. Y la desviación, 14 por 10%, 15.4. Si hiciéramos la comparación a este nivel, que todavía está expresado en valor absoluto, nos mostraría, o diríamos que la desviación en el curso A es mayor que en el curso B. Fíjense, dice ahí. Sin embargo, no se debe hacer comparaciones a este nivel, sino acá abajo. Entonces, aplicamos el coeficiente de variación, la desviación sobre la media por 100, y nos da un coeficiente de variación del 20%. Para el caso de B, igual. 15.4 sobre 77% nos da un coeficiente de 20%. Entonces, fíjense acá, resulta que los coeficientes de variación en ambos cursos tienen el mismo porcentaje. O sea, que salió un resultado igual, a pesar que a este nivel se dio esa relación. ¿Por qué razón? Porque estamos comparando, estamos relacionando, diríamos mejor, la desviación con la media. La desviación con la media. Entonces, por eso yo les decía hace ratito que hay casos que salen igual o puede salir incluso menores, donde aparentemente es mayor. Entonces, jóvenes, a este nivel solamente podemos hacer la comparación de las desviaciones o de la dispersión, ¿ya? A nivel del coeficiente, a nivel del coeficiente de variación. Entonces, con ese punto, concluimos lo que hemos venido viendo respecto a las medidas de dispersión. A las medidas de dispersión. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Ya? No me han preguntado ustedes, pero este 1.1 nos pide incrementar el 10%. Este es un pequeño artificio, 1,1, que directamente usted lo multiplica y nos da el resultado. Nosotros generalmente decimos 75 por 10%, 7.5. Y sumamos
más 75, 82.5. Y aquí de manera directa nos da el resultado. ¿Ya? O sea, este 1 es el 10%. El 1. Si fuera 15% sería 1,15. Si fuera el incremento 20% sería 1,2 y así sucesivamente. ¿Ya? Es un pequeño artificio que se usa para ahorrarse los pasos, ¿no? del cálculo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir a ver un siguiente punto. Continuación. Bien. Ahora vamos a ver medidas de forma. ¿Ya? 4.2, medidas de forma. Primeramente vamos a ver la asimetría. Y lo vamos a expresar primero gráficamente, ¿ya? Este gráfico, como ustedes lo ven, es un gráfico de forma de campana. Para mostrar la asimetría gráficamente, tenemos que tener datos con una sola moda, ¿ya? Entonces, en este punto central, la media va a ser igual que la mediana e igual que la moda. Eso se llama gráfico simétrico. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Cuando hemos hecho la comparación entre la media, la mediana y la moda. Bien, en este otro caso tenemos la moda en el punto más alto, la mediana a su costado derecho, en una gráfica con alargamiento hacia la derecha, ¿ya? Y la media más a la derecha. O sea, en este caso, tenemos que la media es mayor que la mediana y mayor que la moda. Muy bien. En este otro caso tenemos el alargamiento hacia la izquierda, ¿no? También es, en este primer caso, asimétrico positivo y aquí asimétrico negativo. Tenemos entonces la moda, tenemos la mediana y tenemos la media aritmética. En este caso, la media aritmética es menor que la mediana y menor que la moda.
Nos fijamos en todo caso que la mediana, en ambos casos de asimetría, siempre ocupa un lugar al medio de la distribución. No así las otras dos que cambian de lugar. ¿Ve? Sobre todo la media aritmética, que es la que se mueve más, digamos, dependiendo del sesgo o del alargamiento que tengan los datos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, la simetría nos mide precisamente ese tema. La expresión o expansión, si quieren, de los datos de manera horizontal. O sea, cómo se comportan hacia la derecha o a la izquierda de la moda. ¿Ya? Muy bien. El coeficiente de asimetría AS es la media aritmética menos la moda. ¿Ya? En este primer caso, ese coeficiente tiene que ser igual a 0. AS igual a 0. En este AS es mayor que 0. Positivo. ¿Ya? Mayor que 0. Y en este tercer caso, el coeficiente de asimetría es menor que 0. Muy bien. También tenemos, se lo puede medir a través del coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Qué es? El coeficiente de asimetría es 3 veces la media menos la mediana sobre la desviación típica o estándar. Este coeficiente de asimetría, si este coeficiente de asimetría es igual a 0, en todo caso esto es simétrico para este caso. Si este coeficiente de asimetría es menor que 0, aquí tendríamos para asimétrico negativo. Y si este coeficiente de asimetría nos da un resultado mayor que 0, entonces la curva tiene forma alargada o sesgada hacia la derecha. También se lo puede ver a través del coeficiente de asimetría en función de los cuartiles y percentiles. Más bajito. Ahí. A través de los cuartiles y percentiles. Si lo vemos a través de los cuartiles, también diríamos que el coeficiente de asimetría es igual al cuartil 3 menos 2 veces el cuartil 2 más el cuartil 1 sobre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Este resultado también, fíjense, nos daría, en este caso de asimetría, que sea igual a 0. Si este coeficiente de asimetría es mayor que 0, tendríamos sesgado a la derecha. Y si este fuera menor que 0, negativo, digamos, sería sesgado a la izquierda. Para el caso de los percentiles, el coeficiente de asimetría es igual al percentil 90 menos 2 veces el percentil 50 más el percentil 10 sobre el percentil 90 menos el percentil 10. De igual manera, este coeficiente de asimetría, si fuera igual a 0, sería una expresión simétrica, ¿ya? Si fuera mayor que 0, sería sesgado a la derecha.
Y si fuera menor que 0, sería sesgado a la izquierda. Entonces, concluimos que la asimetría se refiere a la expansión de la curva hacia la derecha o a la izquierda de un punto central, considerando que tiene una sola moda, ¿ya? O sea, la simetría mide entonces qué relación tiene los datos con respecto a su media, ¿ya? Entonces, nos preocupamos del sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda, expandido de manera horizontal. A eso se refiere el tema de la asimetría. Muy bien. Ahora, vamos a ver el tema de la kurtosis. Es otra medida que nos muestra el comportamiento bien. En el caso de la kurtosis, ahí, fíjense, tenemos 422, medidas de kurtosis o apuntamiento también se llama, ¿ya? Aquí lo he diseñado aquí. Y fíjense que ya. Aquí tenemos, aquí ya no se expresa la curva como en el caso anterior, que nos preocupamos la expansión hacia los costados, sino hacia la altura. ¿Ya? Tenemos una primer curva más alta, más alta que todas, y esa curva se llama leptocúrtica. Leptocúrtica. Bien. Una segunda curva. ¿A los dos? ¿Los dos? La curva más baja, mesocúrtica. Y una tercera más achatada todavía, se llama platicúrtica. ¿Ya? O sea, que en este caso del kurtosis se refiere a la altura de la curva. ¿Ya? También son curvas normales, como ustedes ven. Lo mismo vale hacia la izquierda que hacia la derecha, pero aquí nos preocupa la altura. Hace rato era la expansión hacia la izquierda o la derecha en el caso de la simetría. Bueno, también se lo puede estudiar. Se lo puede estudiar, fíjense, a través de la media, la mediana, la varianza. El cuartil, la kurtosis 1, una forma de estudiar es la sumatoria de FI multiplicado por XUI menos la media elevada a la cuarta sobre N, sobre la desviación elevado a la cuarta también. ¿Ya? Si de este resultado tenemos que el kurtosis es mayor que 3, tendremos una curva leptocúrtica. Si
la kurtosis es mayor e igual que 3, tendremos mesocúrtica. Y si la kurtosis es menor que 3, tendremos una curva platicúrtica. También se la puede estudiar a través de los cuartiles y percentiles. Aquí tenemos entonces la kurtosis igual a cuartil 3 menos cuartil 1, dos veces el percentil 90 menos el percentil 10. Si esta formulita nos diera una kurtosis igual a 0,263, estaríamos hablando de una curva mesocúrtica. ¿Ya? Quitamos la numeración de cada curva acá. Si la kurtosis es menor que 0,263, tendríamos una curva platicúrtica. Y si la kurtosis fuera mayor que 0,263, tendríamos una curva leptocúrtica. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la kurtosis o apuntamientos se preocupa de la altura de las curvas, ¿ya? De los datos. Entonces, es una segunda forma de estudiar las medidas de forma de un conjunto de datos, ¿ya? Muy bien. Esto solamente lo vamos a mencionar, las formulitas que hemos mencionado. Porque no es de uso frecuente. Ya son para estudios más avanzados de la estadística. Ahora vamos a ver una de las últimas medidas. Muy bien. Aquí tenemos medidas de concentración. En cuanto a las medidas de concentración, por ejemplo, hay concentración de la riqueza, ¿no ven? La riqueza no está distribuida de manera equitativa en la población. Hay personas de muy bajos ingresos, hay personas de altos ingresos, y en el mundo incluso hay los archimillonarios, ¿no? Que dicen que en la pandemia han hecho más plata que en cualquier otro momento histórico. Mientras el grueso de la población mundial se ha empobrecido. No tengo la cifra, pero lo buscamos después. Cerca de 1.000 millones de la población, creo, si no me equivoco, han bajado a los niveles de pobreza como consecuencia de la pandemia. Es fácil darse cuenta, ¿no ven? Cómo la pandemia ha alterado la vida de las personas, los ha dejado sin trabajo, sin ahorro. Las economías han sido dañadas de manera muy sensible, y en esos periodos hay sectores de la población que han hecho el mejor negocio. ¿Ya? En este tema de las vacunas, fíjense ustedes, había sido un tema demasiado complicado, ¿no? Valga el momento para comentar algo.
Nadie sabe el precio de las vacunas, ¿no ven? Ninguno sabemos. En ningún lado del mundo. No conocemos las condiciones en las que las fábricas han vendido la vacuna a los países, a los gobiernos. Y una de sus cláusulas en sus contratos precisamente es la reserva. Nadie puede, ningún gobierno puede hacer público el precio de las vacunas, porque los fabricantes así lo han establecido y así lo establecen en los contratos de venta. ¿Ya? Aquel país, gobierno que quisiera difundir esas cosas, le cierran directamente, no le venden y listo. Así había sido. Y bueno, entonces en el mundo pues hay gente pobre y hay gente rica, ¿no ven? Por eso es importante entonces estudiar la concentración de la riqueza. También se da la concentración en el caso de la tierra. Hay personas con mucha tierra y hay personas con muy escasa tierra, ¿verdad? Entonces, son dos espacios en los cuales se usa este tema de la concentración. Hay un señor que se llama Gini apellida, mejor dicho, no me recuerdo el nombre, pero él estudió precisamente el tema de la concentración de la tierra. La concentración, la medida de concentración. Aquí tenemos la medida de concentración para que vamos haciendo seguimiento. Estamos en la página 322. Dice ahí medidas de concentración. ¿Ya? Vamos a leer un poquito. Miren. El concepto de concentración fue introducida por el estadístico italiano Corrado Gini. Ahí está. A propósito de la distribución de salarios y de rentas. En general se aplica a la descripción de unidades económicas según el tamaño, empresas según ventas, el número de asalariados, la producción, etcétera. Pero también, como hemos dicho en un punto anterior, se puede utilizar para medir el grado de concentración o de desigualdad de cualquier distribución. Se podría también aplicar al tema de las vacunas, ¿no es? Porque los países de menos ingresos no están pudiendo acceder a la vacuna. Curva de concentración. Supongamos, por ejemplo, que queremos estudiar la concentración. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí este señor Corrado, Gini, hizo un grafiquito donde aquí está abajo la población en el eje horizontal y aquí está los ingresos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este gráfico, que está dividido en dos, digamos, ¿ya? Esta línea central, diagonal, del 0 a 100, digamos, es la recta de igualdad. En este punto se da la mayor igualdad. Esta curva que empieza a formarse con los datos, digamos, de algún caso, se llama curva de Lorenz. Ya esta curva, que puede ser más amplia, un poco más estrecha, etc. Este espacio en negro es la desigualdad. ¿Ya? A medida que esta curva se pueda expandir más abajo, entonces habrá mayor desigualdad. En cambio, si nos acercamos a la línea diagonal que divide todo el cuadrante, nos estamos acercando a la igualdad. Habrá menos desigualdad en todo caso. Y la total desigualdad se daría a este nivel, ¿ya? En esta línea derecha vertical. Si esta curva llegara hasta aquí, fuera
O sea que unos tendrían el total y otros no tendrían nada prácticamente. ¿Ya? Lo vamos a explicar luego con este pequeño ejemplo. Miren cómo se aplica ese tema en el tema de los salarios. Ahí mismo tenemos un ejemplo nosotros en la página 322 y nos dice, supongamos que, por ejemplo, queremos estudiar la concentración de salarios, el grado de desigualdad en la distribución de los diferentes trabajadores en una empresa. Entonces, elaboramos una tabla estadística del siguiente tipo. ¿Ya? Aquí tenemos los salarios, distintos niveles de salario, el número de trabajadores por esos son distintos cargos en todo caso, ¿no ve? Fíjense, hay uno que gana 600, será el jefe seguramente. Ya. Ahora, con esos datos vamos a ir a calcular los elementos para poder aplicar esto. Entonces decimos, aquí en este tercer columna tenemos el porcentaje de trabajadores. 3 sobre 25 por 100, 12%, 7, así, 28, etcétera, ¿no? Por eso da 100%. La masa de salarios. Si son 3 trabajadores por 100, son 300. Si son 7 trabajadores por 200, son 1.400 y así. El total de la masa de salario es 7.300. Ahora, el porcentaje de la masa salarial. Dividimos 300 sobre 7.300, fíjense. Y tendremos 300 dividido 7.300 por 100. Nos va a dar 4.1. ¿Ya? Entonces, dividimos 1.400 sobre 7.300. Dividido 7.300 por 100. Tenemos 19.2%. Y así calculamos entonces el porcentaje de masa salarial para cada nivel de salario. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos luego el porcentaje acumulado de trabajadores. ¿Ya? Tenemos entonces porcentaje. A esto se refiere. Es decir, la frecuencia acumulada, como hacíamos la frecuencia porcentual, ¿no ve? 12 más 28, 40 más 32, 72 más 16, así. Y llegamos al 100%. Lo mismo hacemos para el caso de la masa salarial. Porcentaje acumulado de la masa salarial, 4.1, más 19 son 23, más 32 son 56, y así llegamos hasta 100. Igual, ¿ya? Estamos acumulando. Ahora, con esos datos, fíjense, un poquito más abajito lo voy a hacer. Aquí tenemos, fíjense, hemos distribuido el 100% de población y el 100% de los salarios. ¿Ya? Esto es población y salario. Muy bien. Fíjense acá. Aquí. Tenemos entonces porcentaje acumulado de trabajadores y el porcentaje acumulado de la masa salarial. Aquí están los trabajadores. El 12% tiene 4.1% del salario. 4.1. El 40% de trabajadores tiene 23.3 de la masa salarial. El 72% de trabajadores tiene el 56.2% de la masa salarial. Estamos por acá ya. ¿Ah? Aquí. 56. El 88% de trabajadores tiene el 78% de la masa salarial. Entonces aquí 96% de trabajadores, tenemos 91% y el 100% de trabajadores tiene el 100% de la masa salarial. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, aquí se puede ver el grado de desigualdad de los ingresos. Fíjense, el 40% de trabajadores solamente accede al 23% de la masa salarial. 72% de trabajadores apenas al 56%. Ya esta curva empieza también a achicarse, pues, ¿no? Por eso llegamos al final aquí a este punto, 100%, y el 100% de trabajadores son dueños del total del. Entonces, en estos primeros 3 niveles de salario se puede ver la desigualdad, o sea, en esta parte más pronunciada de la curva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese ejemplito se completa con estos pequeños 2 hojitas que lo he escrito aparte. Lo voy a colgar acá arribita. Ya. Ahí está. Bueno, aunque no siga volando. Ya. Entonces decimos, fíjense, estas dos columnas últimas, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos, aquí, población menos la cantidad de ingresos. Tenemos la población, miren, menos la cantidad de salario, de masa salarial, 12%, 40 menos 23.3, y aquí tenemos el resultado, ¿ya? Ahora, estamos haciendo la formulita, esta que la tapé aquí, pero es la misma esta de acá, miren. El índice de Gini es la población menos el ingreso, la sumatoria, ¿no? De esa relación sobre la población. Entonces, primeramente hacemos esta diferencia, población menos masa salarial, y tenemos la diferencia de 54.5, ¿ya? De esta resta. Y la población, fíjense, son 308. Entonces, 54.5 sobre 308 nos da 0,177. A eso lo tenemos que dividir entre 2, ¿ya? Para determinar este espacio en negro, ¿ya? Entonces nos da 0,0885. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice acá? El índice de Gini, dice, mide, por tanto, la concentración a través de las diferencias entre la población, que es P sub I, y la
los ingresos Q sub I correspondientes. La sumatoria es solo hasta n-1 porque siempre la población menos los ingresos será igual al 100%, igual a 0 en este punto. En este punto de aquí arriba del gráfico. Muy bien, entonces aquí tenemos ese pequeño ejemplo expresado y nos da una desigualdad de estos datos que estamos aquí del 0,0885. ¿Ya? Fíjense, finalmente aquí el índice de Gini es esta A sobre A más B. El grado de desigualdad. Entonces, con este método, con esta medida de concentración, se puede establecer diferentes análisis, ya sea de los ingresos, de la riqueza, sea de la tierra, cómo se distribuye entre la población, o cualquier otro fenómeno que queramos nosotros estudiar y analizar la concentración que se da en sectores de la población. ¿Ya? Hasta ahí entonces estaríamos mencionando, y con ese punto concluiríamos las medidas de dispersión y de forma, que es la que estamos estudiando en la unidad número 4. ¿Bien? Muy bien. Entonces voy a retirar esto. Muy bien. Hasta ahí sería entonces nuestra unidad número 4. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa en la grabación ahí.